Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo de España en el periodo entre guerras y pues el equipo está conformado por Reyes Carmen y por mí, Leslie Pacheco. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar de la socioeconomía en España. Después de los desastres de la Gran Guerra, Europa vivió en los años 20 un tiempo de optimismo y alegría, pues después de la derrota de Alemania y la creación de la Sociedad de las Naciones, se pensaba que no se volvería a repetir pues un problema así, ¿no? Europa logra su reconstrucción rápidamente gracias a los préstamos de los Estados Unidos. Los años 20 fueron un momento de euforia y felicidad de Estados Unidos y algunos países europeos. Sin embargo, países como Alemania, que fue derrotada, vivió una enorme crisis económica y de identidad. Entre un tratado de paz duro, países como Italia y Japón, aún perteneciendo al bando vencedor, se sentían insatisfechos con los logros obtenidos, ya que esto no compensaba su interés y aspiración a, a ser reconocidos como potencias mundiales de primer orden. Rusia, por otro lado, estaba consolidado el comunismo, el sistema político y económico contrario a los principios de las democracias liberales, que aspiraba a extenderse por el resto del mundo. La felicidad y el optimismo se culminaron en 1929 con una crisis financiera y económica iniciada en los Estados Unidos, misma que terminó afectando en cadena a todos los países que dependían de sus préstamos e inversiones. Así fue como el desempleo y la vida de carencia comenzó a recorrer toda Europa, dejando a la población descontenta y desesperada. El capitalismo parecía haber fallado en su intento de un mundo feliz y la democracia se vio amenazada ante las propuestas de corte totalitario que prometían solucionar la situación devolviendo la fe y el orgullo a cada una de las naciones. Los grupos sociales dominantes en el sistema capitalista que podemos identificar con la gran burguesía financiera tenían como varias características similares. En este caso, pues tenían el nacionalismo extremo, su odio hacia la democracia y hacia la pluralidad de partidos políticos, su recurso a la violencia como arma de lucha política, el culto hacia sus líderes, un hábil uso de los medios y su carácter racista en muchos casos. Siguiente, por favor. En la cultura podemos hablar de que en el ámbito bueno, hay un aspecto que se llama cultura de guerra, que es el conjunto de discursos, prácticas y de representaciones producidos por un grupo social a la experiencia de guerra o en un contexto bélico, aunque también se puede dar en un periodo de paz que tiene como objetivo principal construir una identidad grupal frente a un enemigo y empujar a la sociedad a participar en la guerra de la manera que sea, pero que haya cooperación implicando una actividad social intensa. Eh, en el ámbito de las ciencias sociales, hubo un avance en el estudio del ser humano integral más complejo, como la economía, la sociología, la demografía y antropología. Nacen en el periodo entre guerras las escuelas de vanguardia que toman todos los matices del espíritu humano, desde el optimismo hasta el pesimismo más profundo en un mundo que parece no querer madurar. Siguiente, por favor. El fascismo es un proceso característico del periodo entre guerras europeo, que también es definido como una forma de conducta política caracterizada por la decadencia de la comunidad y por los cultos nacionalistas. En un partido político con rasgos militares, en un partido político con rasgos militares que reaccionan contra la democracia usando la violencia con el fin de crear un nuevo orden mundial. Esto a través de la limpieza interior política, racial o a nivel internacional a través de la conquista militar. En el caso de España, esto fue el franquismo, que se benefició con identidades que se forjaron de la guerra a mediano o a corto plazo,
Se creó un grupo social construyendo así e instrumentando los mitos bélicos y promoviendo la cultura de la victoria. Y pues estos aspectos son importantes para la dictadura que más adelante les voy a contar. En la política, al final de de la Primera Guerra Mundial, los estados europeos utilizaron el liberalismo democrático. Esto quería decir que sus constituciones recogieron las libertades individuales y el sufragio universal. Sin embargo, la incapacidad del liberalismo clásico para evitar la crisis, una vez que esto salió, impulsó a nuevas ideologías nacionalistas y totalitarias que fueron tomadas por algunos países como Italia y Alemania. Ellos son ejemplos paradigmáticos. Hubo muchos más como Polonia, Austria, Yugoslavia, etc. En otros estados hubo tendencias filofascistas, que aquí tenemos el ejemplo de Oswald Mosley, que es el de la izquierda, en Bélgica, y León de Greye, que es de Francia. A los movimientos les faltó un empuje para ascender al poder, por eso es que no llegaron como más arriba. Siguiente, por favor. Ok. Ahora hablando de la política interior, les voy a comenzar hablando de Primo de Rivera. Fue un capitán general de Cataluña quien protagonizó el golpe de Estado que implementó un régimen dictatorial en España el 13 de septiembre de 1923. Esto fue contra el sistema político de la Restauración. Las motivaciones para que él pudiera hacer el golpe militar fueron la marcha de guerra de Marruecos, la corrupción política, la conflictividad social entre patronos y obreros y el inicio de los nacionalismos catalán y vasco. En 1923 instauró una dictadura militar junto a un monarca Alfonso XIII, la iglesia y el ejército. Su ideal político era la monarquía, el autoritarismo, el patriotismo, el centralismo y el catolicismo. El régimen dictatorial detectó la posición en los partidos republicanos nacionalistas y en los sindicatos anarquistas. La dictadura constó de dos bases, del directorio militar y el directorio civil. El primero fue de 1923 a 1925, que fue caracterizado por la concentración del poder de Estado en la figura del dictador, esto por el centralismo político con la eliminación de las diputaciones provisionales, que significaba la existencia de un partido único. Y pues era la Unión Patriótica, la erradicación de la libertad de expresión, cerraba universidades y periódicos, declaró el Estado en guerra permanente, era persecución del movimiento obrero con la ilegalización de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el nacionalismo como la modificación de la Mancomunidad de Cataluña y la provisión de lenguas regionales. Este dictador busca la paz social para evitar las luchas de clases, creando un sindicato vertical de la Organización Corporativa Nacional con la constitución de comités partidarios de patronos y obreros. Esto para la resolución de conflictos laborales, asimismo como la constitución de viviendas de protección social y la concesión de subsidio de maternidad. Lo más positivo que podemos ver en esta etapa es el final de la crisis de Marruecos y la recuperación de la economía con la aplicación del proteccionismo en el comercio, el despegue de la industria y el desarrollo de las obras públicas. En Marruecos, el levantamiento del caudillo Abdelkrim había conllevado la reanudación de la guerra contra España en 1921. Después de la proclamación de la República del Rif, los rifeños expandieron su dominio territorial y causaron a España el humillante derrota de Anual, a la negligencia del comandante Manuel Fernández Silvestre por avanzar el territorio enemigo sin asegurar la retaguardia y las líneas del avistamiento. En la imagen que podemos ver en la pantalla, la zona roja es la zona del Rif, que es pues lo que acabo de comentar, ¿no? El ataque de Abd al-Krim al protectorado francés en Marruecos fue un punto de inflexión en la guerra en favor de España. La dictadura de Primo de Rivera selló su alianza militar con Francia en 1925 para derrotar a su enemigo común. El desembarco de Albulemas el 8 de septiembre
Supuso la primera operación combinada de fuerzas terrestres, navales, aéreas en la historia y el principio del fin de la resistencia marroquí. Siguiente, por favor. Bueno, todavía como el régimen de Primo se llamaba primorriberista. Este régimen aprobó el traslado definitivo del submarino de Isaac Peral desde el arsenal de La Carraca en Cádiz hasta el puerto de Cartagena en 1928. Um, Hubo otros acontecimientos para la provincia de Murcia, que fue la inauguración del Monumento Nacional a los héroes de Cavite y Santiago de Cuba en 1923 en la ciudad de Cartagena, que es un homenaje a los militares caídos heroicamente durante la guerra de 1898 contra Estados Unidos. Otro fue la constitución de la Casa Regional de Murcia de Barcelona de 1929, la extensión de la línea de ferrocarril Vilena, Alcoy y Lleida, en siglas VAY, hasta Jomila y Cieza en 1924, y la fundación del primer colegio mayor universitario de Murcia en 1920. Ahora les voy a hablar un poquito de la guerra española. La guerra civil es una forma de guerra salvaje que es para librarse entre vecinos y familiares conocidos que son muy cercanos, no por ser desconocidos y diferentes y ajenos. La guerra civil española fue un problema colectivo que desata una ola de violencia en una sociedad misma que está fracturada y llena de odio y miedo. Estos factores fueron los detonantes en el país. La guerra civil ensangrienta de amigos, familiares, conocidos, culpables y inocentes. Según el general Charles de Gaulle en 1970 nos dice que todas las guerras son malas porque simbolizan el fracaso de toda política, pero las guerras civiles en las que ambas trincheras hay hermanos son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina. La guerra civil española, pues, tiene causas originarias que son, pues, muy internas. Había un contraste de zonas en el país en donde predominaba una sociedad urbana, modernizada y cosmopolita contra zonas con una sociedad rural de mayor retroceso económico y con hábitos tradicionales. Esto crea una tensión entre grupos sociales en donde los ideales de una contra otra eran opuestas, junto con sus tradiciones y sus aspiraciones. La guerra de 1936 a 1939 fue la última gota de un conjunto de conflictos que rebasaron el umbral de las hostilidades. En sí, la guerra era un conjunto de tensiones de hace mucho tiempo y buscaba la lucha de clases por medio de armas, además de la lucha de ideologías políticas, mentalidades socioculturales, sentimientos nacionales, y pues de ambas partes eran indestructibles. Entonces, pues también las creencias religiosas afectaban porque eran totalmente distintas. Okay. La Guerra Civil Española no fue solamente un conflicto interno, sino que afectó a nivel internacional, ya que pues el impacto fue el resultado de la presencia de una analogía entre la crisis española que dio origen a la guerra y la crisis general europea que se promulgó en el periodo de entreguerras. Las consecuencias de la guerra española, pues obviamente fue la destrucción de Guernica por medio de bombardeos, muere mucha población civil en la guerra, que dura un poco más de 2 años, los intelectuales encarcelados, muertos en prisión. Aquí Miguel Hernández es el de la izquierda y el poeta Federico García Lorca es el de la derecha. Eran intelectuales que también fueron asesinados o fueron encarcelados. Además de que otros defensores de la República tienen que exiliarse al triunfo de Francisco Franco y la mayoría pues muere en el extranjero. México recibe a muchos de esos exiliados. Inicia la dictadura franquista que dura hasta la muerte de Franco en 1975. El interés que genera la guerra española a nivel internacional en cuanto estalla la contienda, justo cuando estaban preparando los bandos europeos que se enfrentarían pues unos años después,
por fuerza amada o por buen grado, eh, era un contexto europeo tenso e inestable que la Guerra Civil Española incendia y pues la incendia hasta convertirse en uno de los episodios más importantes. Siguiente, por favor. Ok. Voy a hablarles un poquito acerca de Francisco Franco. Pues Francisco Franco era el general, pues quien conformaba las fuerzas rebeldes, recibe ayuda en Alemania, Italia y en las principales regiones de España, Barcelona, Cataluña, Tarragona, Mérida, Toledo. Y cuando entran las tropas franquistas a Madrid es cuando termina su segunda república y el 1 de abril de 1939. Francisco Franco forma el franquismo. Siguiente, por favor. Es una dictadura que inicia con el golpe de Estado el 18 de junio de 1936, que perdura hasta 1977. Toma muchas semejanzas con los regímenes fascistas a los que sobrevive después de la victoria de los aliados en 1945. Introduce cambios de la ordenación política y económica que le ayuda a sobrevivir pues, tras la posguerra que se caracteriza por la miseria y el hambre y la represión. En los años 60 es como su punto más alto, que pues abre la economía española al gran crecimiento económico occidental, que le permite un gran desarrollo y una transformación social, iniciando así una transición política. Siguiente, por favor. Pues los elementos que fundaron el régimen del franquismo fue defendiéndose durante el periodo de la guerra civil. Hasta entonces los elementos constitutivos que se mantuvieron en toda la dictadura expresaron su contenido. Obviamente estos elementos eran la violencia y la represión. Ellos, bueno, Francisco Franco quería sembrar el terror y la sensación de dominio para, pues para los que estaban en contra, literalmente exterminarlos. O sea, no tener miedo ni escrúpulos para que la sociedad pues estuviera en un control, ¿no? La represión constituye un sistema de legislación ordinaria y de extensión en la jurisdicción militar, un arsenal jurídico creado a partir de la suspensión de la Constitución de 1931, de las libertades y derechos de los partidos políticos y sindicatos de clase, en donde las normas y leyes serían para castigar a los vencidos en la guerra y liquidar las posibles actividades políticas de disidencia, protesta y oposición. Siguiente, por favor. La economía en el franquismo fue un modelo que adoptó el régimen desde 1939, que no era derivada de las necesidades de la reconstrucción de la posguerra. Esto se llama autarquía. Este sistema era el que pretendía la autosuficiencia económica. Otra vez, Alemania nazi y la Italia fascista eran la inspiración de España. España pretendía satisfacer sus necesidades internas con recursos de producción pues, propias, ¿no? Esto hacía definitiva la sustitución de las importaciones para no depender de otros países e impedir así la sustitución de las importaciones, pues para que la inversión exterior y nacionalizar las empresas de capital extranjero. La autarquía requería estructura jerárquica para conseguir así sus objetivos militares, políticos y policiales fijados por el Estado. Tenía una dimensión económica de guerra y una lógica de consumo, ya que se definía lo que había de producir, en qué cantidad, a qué precio, y pues el margen de las necesidades de los ciudadanos consumidores. Ninguna actividad empresarial era posible sin la tolerancia de la dictadura. Tal fue el punto del éxito empresarial que depende pues, del Estado directamente. El intervencionismo afectó directamente la actividad económica, significando así el fenómeno de la industria básica, de interés estratégico en una buena medida, vinculada a la defensa nacional. Esto quiere decir la siderurgia y los hidrocarburos, la construcción naval, los vehículos de transporte, creando así además el Instituto Nacional de la Industria
INI en 1941. Siguiente, por favor. El antifranquismo. La derrota de 1939 impacta a las fuerzas políticas republicanas de forma inmediata. Más de 450,000 personas fueron exiliadas y algunos de ellos regresaron. Esto porque Franco les había prometido que solo había represalias hacia las personas que habían cometido crímenes de sangre o que habían sido como, pues, cómplices. Muchos de los exiliados regresan, pues, confiados en esta promesa. Sin embargo, fueron internados en campos de concentración en el sur de Francia. Y pues cuando estalla la Segunda Guerra Mundial son movilizados para tareas militares y otros pues fueron también trasladados a campos de concentración, otros fueron enviados a las filas de resistencia francesa y pues una minoría fueron embarcados para la Gran Bretaña, aunque pues esto fue difícil porque pues Gran Bretaña no quería acogerlos. Y pues obviamente los países latinoamericanos como México, Argentina, Chile o la URSS también pues acogieron a los exiliados. El exilio fue difícil y acentuó las fricciones entre los distintos partidos, sindicatos y gobiernos. Estos cataluños, español y vasco. Las divisiones fueron insuperables y no fue la razón principal que paralizó la intervención militar aliada en España tras la derrota de Mussolini y Hitler, sino que la falta de voluntad de los aliados ante la incertidumbre política que podía generarse cuando se inició la Guerra Fría. En el interior, la actividad de la oposición se vio enfocada a la supervivencia de la clandestinidad, investigando así fórmulas para establecer el contacto entre militantes y tratar de reconstruir las organizaciones, realizando así acciones simbólicas de denuncia del régimen, sabotajes, etc., que mantuvieran así la esencia antifascista. Las actividades suponían casi siempre la detención de militantes y la destrucción moral y física por medio de torturas, la pena de muerte o largas penas en la cárcel. Siguiente, por favor. Pues aquí hay imágenes como de personas en exilio o que están siendo exiliadas. Siguiente, por favor. La crisis del franquismo. Ah, Francisco Franco fallece el 20 de noviembre de 1975. Esto hace que inicie una transición política que comienza con la alternativa democrática y inicia con las movilizaciones populares, los conflictos y las huelgas, en donde no faltaban reivindicaciones radicales que alcanzaron cotas elevadas entre 1974 y 1976, llegando el punto de hacer realidad que si Franco había muerto en la cama, el franquismo moriría en la calle. Fue desde ese momento que se impidió la continuidad de la dictadura, forzando hacia los sectores reformistas del régimen a pactar con la oposición. Esto evoca la celebración de elecciones democráticas, mientras el desmantelamiento del apartado jurídico político estaba siendo desmantelado del propio franquismo tras la aprobación de la ley de la reforma política. Durante los años 60 la dictadura, pues ya dije que vivió la época dorada y pues incorporó los cambios del abandono, la autarquía y el cierto impulso administrativo a finales de los 50, que intentó desplegarse en los 60 de la mano del crecimiento económico y del desarrollo social. Siguiente, por favor. El cambio de coyuntura inicia en 1969, que se vio agravada por la decrepitud de Franco y la crisis que pues claramente era irreversible. La incertidumbre se extendía entre los partidarios y pilares del régimen. Tuvo una especial significación la división dentro de la Iglesia, ya que se había dejado un bloque único ante la perplejidad del propio Franco. En 1971, un franquista destacado ministro entre 1961 y 1969, que es Pedro Nieto Antunet, expresó su inquietud ante la situación y ofreció una propuesta clara. Y pues la puedo leer. Dentro y fuera la gente se preguntaba por el provenir y por el resultado final de estos 32 años de movimiento nacional.
Es menester restablecer la confianza, emplear a los mejores y a los que se sentían orgullo de ser españoles con todas sus consecuencias, levantando las banderas el 18 de julio y unos ideales capaces de fervorizar y unir a todos, volviéndose así a causar las energías intactas de nuestro pueblo. Los tecnócratas finalmente apoyan la sucesión monárquica para garantizar así el desarrollo económico y político, a partir de la Ley Orgánica del Estado en 1967, y opuestos a las reformas falangistas. Lo más grave era que ninguna de ellas era capaz de imponerse, no solo por el consenso interno, sino porque la paz social que legitimizaba el régimen parecía una ficción, requiriendo así propuestas políticas. Estas fueron imposibles ya que solo la represión se mostró como un instrumento claro, contundente y compartido para responder a las demandas sociales, a la democracia y a la libertad de una parte de la población. Siguiente. No, pues ahora yo les voy a hablar un poco acerca del periodo entre guerras que estuvo presente en España. Y bueno, algo que cabe mencionar es que a pesar de que España no formó parte de la Primera Guerra Mundial, pues sí resulta beneficiada de esta, pues empezó a tener un mejor panorama internacional debido a que era considerado como un país pacífico y neutro. Además, fue admitido en la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es un sistema internacional encargado de proteger los derechos humanos y atender problemas como la lucha de impunidad de crímenes, tener un control internacional de las colonias, Chivi, a tu casa, a tu cama. atender la gestión de la desintegración de imperios, el incremento del pacifismo y tener recursos económicos para problemas de salud. Enfatizamos este último punto debido a que llega en 1918 la gripe española, y durante este suceso ocurre después al término de la Primera Guerra Mundial, y en ese momento pues no se contaban con los recursos necesarios para solventar esa crisis sanitaria debido a que pues anteriormente había ocurrido la guerra. Esta gripe española inicia en 1918 y se empieza a expandir en países como México, Rusia, Irán, Nueva Zelanda, etc. Los principales síntomas que se presentaban era que los pacientes iniciaban con fiebre, problemas para respirar, falta de oxígeno, se presentaba un color azulado en su rostro y había quienes padecían de vómito o sangrado nasal. Durante este periodo, un aproximado de 50 millones de personas murieron en esta pandemia, y por eso pues, se considera de las más trágicas de la historia. ¿Cómo vive España esta pandemia? Bueno, pues esta pandemia dura 3 años aproximadamente, y tan solo en este país pues las cifras fueron realmente alarmantes. El primer año fallecen 147.114 personas aproximadamente. El en 1919, perdón, fallecen aproximadamente 21.245 personas, y pues para estas fechas el sistema de salud estaba completamente devastado, los doctores morían y pues no encontraban un reemplazo con tanta facilidad, los ataúdes escaseaban y las funerarias pues tampoco se daban abasto. El último año, a pesar de ser la última ola, todavía fallecieron aproximadamente 17.825 personas. ¿Cuáles eran las medidas sanitarias que se tomaban en este momento? Bueno, pues no eran muy distintas a las que tomamos en la actual pandemia de COVID. En ese momento se cerraron universidades, escuelas, hubo un control de transporte ferroviario para desinfectar los trenes y pues de este modo evitar una expansión del virus. Cabe mencionar que se probaron distintas vacunas, sin embargo, pues ninguna de estas obtenía éxito. Y algo extraño de este virus es que afectaba especialmente a personas sanas y jóvenes, cuando la mayoría de veces, pues los más afectados son personas, son adultos mayores o niños. Un dato interesante es que los científicos notaron que los bebés que habían nacido durante este tiempo eran más propensos a tener afecciones cardíacas que los que habían nacido antes o después de la pandemia. Ahora bien, pues ante esta situación, los gobiernos de los estados pues habían decidido censurar las noticias para no alarmar
a las personas debido pues a que estaba reciente la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pues el caso de España no fue así. En primera instancia, porque pues España no estuvo realmente involucrada en la Primera Guerra Mundial, y segunda, pues incluso su rey había sido víctima de esta gripe, entonces pues no era muy difícil poder censurar este problema presente. Entonces pues España es el de los pocos países que sí lleva un seguimiento informativo de esta enfermedad, y por lo mismo pues muchos países bautizan a este virus como la gripe española a pesar de no ser originaria de ahí. Y bueno, pues sin duda alguna, pues la pandemia deja devastada a España, pero lamentablemente pues no fue el único conflicto que atravesó. Llega después la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936, la cual ya fue mencionada anteriormente, y pues aquí solamente daremos un breve de lo que ocurrió en esta etapa. Bueno, pues la guerra civil es encabezada por Emilio Mola y por Francisco Franco con el fin de derribar al gobierno elegido democráticamente. Franco en un principio pide ayuda a Francia y a Gran Bretaña, y pues Gran Bretaña desde el principio se niega. Francia en un principio había aceptado, pero después se retracta de su idea, y ante esto pues Francisco se vio en la necesidad de recurrir a Alemania y a Italia. Tanto Hitler como Mussolini aceptan a ayudarlo y pues le proporcionaron ayuda militar al ejército nacional español. Y bueno, en este momento pues España parecía un laboratorio militar para probar el armamento nuevo debido a los ataques que se estaban presentando. Uno de los ataques más infames que surgió en esta guerra fue el 26 de abril de 1937, cuando al mismo tiempo aviones alemanes italianos atacan a la ciudad de Guernica, perdón, y pues a pesar de durar 3 horas acaban con la vida de aproximadamente 200 civiles. Este acontecimiento tenía tan aterrorizado al mundo que mm, pues temían que esta guerra se pudiera expandir por toda Europa, tanto que pues en agosto de 1936 países como Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania y la Unión Soviética firman un acuerdo de no intervención ante la guerra de España. Sin embargo, Alemania e Italia pues no hicieron mucho caso y siguieron brindando fuerzas a Franco, al igual que la Unión Soviética proporcionando asesorías militares, tanques, aviones y demás. Y bueno, pues el fin de la guerra civil en España es el 1 de abril. Cabe mencionar que durante esta guerra aproximadamente 500,000 personas perdieron la vida, algunos fueron enviados a campos de concentración, como fue anteriormente mencionado, y bueno, pues por lo tanto los españoles se vieron en necesidad de desplazarse y se refugiaron en países como México y República Dominicana.